Descubriendo el mundo. Sri Lanka. Las palabras sánscritas Sri, venerable, y Lanka, isla resplandeciente, componen el nombre actual de la isla de Ceilán. Sri Lanka, una gota de tierra frente a la punta del subcontinente indio. Montes envueltos en plantaciones de té, playas inmensas bordeadas por cocoteros, misteriosas ciudades ocultas en la jungla y preciosos zafiros. Ceilán fue colonia portuguesa, para luego pasar por manos holandesas y británicas. Logró su independencia en 1948 y hasta el 72 el país no se llamó Sri Lanka. La mayoría de srilankeses son budistas devotos y su vida gira en torno a múltiples ritos. Las minorías hinduistas, musulmanas y cristianas coexisten con esta mayoría con cierta fricción. Primera etapa. Colombo, la capital económica del país. Su posición ideal, en la costa oeste, convirtieron a esta ciudad en el sueño de todo marinero de Occidente. Los musulmanes fundaron sus primeros mercados, los portugueses construyeron un puerto y una fortaleza, los holandeses y británicos la ampliaron y acondicionaron poco a poco como centro de operaciones comerciales con Europa. El barrio de Fort, casco histórico de la capital, luce edificios victorianos muy bellos, vestigios de la época colonial, que hoy son sede de muchas empresas locales. Clock Tower, la torre del reloj inglesa, también servía de faro. Junto al barrio colonial, las torres gemelas de 40 pisos, el World Trade Center de Colombo, la edificación más alta de Sri Lanka con 152 metros, es el centro empresarial más importante, sede de múltiples sociedades nacionales e internacionales. Aunque la capital se ha desplazado unos kilómetros, el antiguo Parlamento sigue operativo. El Gran Oriental Hotel fue el primer hotel moderno con su imponente fachada cara al puerto, en una posición idónea para quienes desembarcan en él. También junto al puerto se encuentra esta estupa erigida sobre pilares, cuyos frescos interiores representan la vida de Buda y monumentos nacionales en su honor. En el siglo VIII, comerciantes árabes se instalaron en Colombo. Hoy día integran la comunidad musulmana de Sri Lanka. El puerto de Colombo, el más grande y mejor equipado del país, se modernizó en los años 80 en base a las exigencias de las terminales modernas. En plena ciudad moderna, el templo Simamalakaya, situado 3 plataformas en el lago Beira, se reconstruyó tras el desmoronamiento del original. En el centro está Main Street, una calle comercial con un templo hindú y una mezquita que plasman el carácter multiétnico de Sri Lanka. El 70% de la población local es budista, un 13% es hindú, los musulmanes representan el 9% y los cristianos el 8%.
La mezquita Jamil-ul-Alfar, una de las más antiguas de Colombo, se encuentra en el bullicioso barrio de Petá. Su construcción combina elementos arquitectónicos indoislámicos con los estilos neoclásico y gótico. Petá está al este del centro y es famoso por su mercado, repleto de puestos improvisados. Es la zona comercial mejor surtida de Sri Lanka, donde se vende de todo, desde electrónica hasta productos frescos. Para poner orden en el barullo de comerciantes que impedían la circulación, las autoridades crearon una estructura abovedada, aunque no cabían todos los vendedores. La variedad de especias recogidas en Sri Lanka asombra. Pimienta, azafrán, canela, nuez moscada, cardamomo. Desde la antigüedad hasta la época de la Compañía de Indias en el siglo XVII, las especias valían su peso en oro. Hoy día su comercio aún es próspero y perfuman la deliciosa cocina srilankesa. Al atardecer, sobre todo en fin de semana, Gal Face se llena de gente. Son 5 hectáreas dedicadas al ocio entre Gal Road y el Océano Índico, el espacio abierto más grande de Colombo. Es un lugar popular entre familias, adolescentes, parejas, amantes de las cometas, vendedores de chucherías, adivinos y gente que viene a solazarse frente al mar. Los sábados y domingos es un hormiguero de gente que pasea y compra en los puestos ambulantes. En Sri Lanka hay 1.300 kilómetros de costa. La pesca es una actividad importante y constituye la base de su alimentación. El 70% de las proteínas consumidas en las zonas costeras proceden del pescado. La antigua ciudad colonial de Batticaloa, en la costa este de la isla, lleva mucho tiempo aislada. Fundada por los portugueses en el siglo XIX, varios puentes unen sus islas. El más grande, el puente Caladí, es la vía de acceso principal a la ciudad. También es un lugar perfecto para pescar. La asequible canoa con patín es un prodigio del ingenio. El ligero flotador de madera está unido al casco por 2 palos flexibles y sólidos. Permite pescar hasta unos 20 kilómetros de la costa. Canoa, catamarán, botes, lanchas. Aquí la pesca es sobre todo artesanal, con embarcaciones pequeñas que representan el 65% de la producción total de la isla. En la costa oeste, como en este puerto de Ambalangoda, la pesca intensiva causa problemas. Aún se practica muy poco la pesca en alta mar con arrastreros, y al echar redes en la plataforma continental, el pescado va escaseando y los pescadores notan las consecuencias. De ahí que haya pescadores pluriempleados, sobre todo en los campos. Entre Colombo y Gal está el lago Maduganga, rodeado de manglares.
Dada la escasez de pescado, se ha desarrollado la acuicultura en este lago de agua dulce, junto al mar de Laquedivas. A 113 kilómetros al sur de Colombo encontramos la antigua ciudad portuguesa de Gal, que alcanzó su apogeo bajo dominio holandés. Gal está cercada por fortificaciones formidables que la protegían. El fuerte de Gal es un monumento histórico que, más de 400 años después, conserva un aspecto imponente gracias a su restauración. Fundada en el siglo XVI por Portugal, Gal conoció su esplendor en el siglo XVIII, antes de llegar los británicos. Es el mejor ejemplo de ciudad fortificada erigida por europeos en Asia, que ilustra la interacción entre la arquitectura europea y las tradiciones del sur de Asia. Con sus casas coloniales e iglesias barrocas holandesas y portuguesas, es una auténtica ciudad museo. Algunas casas coloniales se han restaurado y reconvertido en alojamientos. Sin duda, se trata de un lugar único, libre de elementos modernos que perturben su arquitectura. Pese a la afluencia turística, reina la calma en el centro histórico, donde el tráfico brilla por su ausencia. Verandas a la sombra, tejados rojos y patios interiores. Las villas coloniales del siglo XVII aportan un encanto sin par a esta ciudad, que cada año atrae a todo tipo de visitantes. Se ha reconocido el valor del Fuerte de Gal, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La reserva de Sinaraya, a un centenar de kilómetros al sur de Gal, es un parque nacional considerado la última zona viable de bosque primario en el país. Dada su importancia mundial, se declaró Reserva de la Biosfera en 1978 y Patrimonio de la Humanidad 10 años después. La inaccesibilidad de esta montañosa selva virgen la salvó de la deforestación. Junto a la reserva, en la plantación de té que linda con ella en el sudeste, se construyó un albergue ecológico con contenedores reciclados, consagrado al desarrollo sostenible. En materia de ecoturismo, este albergue apoya actividades de conservación de la reserva y campañas para informar a la población local. La vegetación es tan densa que observar la fauna autóctona es imposible sin un guía con experiencia. Pero es el lugar ideal para quien explora este bosque primario. Anuradhapura, antigua capital política y religiosa de Ceilán, durante 1300 años, fue abandonada en el 993 debido a las invasiones. La ciudad, sepultada por la densa jungla durante siglos, con sus palacios y monasterios, es accesible de nuevo. Designada Patrimonio de la Humanidad, Anuradhapura comprende varios conjuntos monásticos. La ciudad se estableció en torno a un esqueje de la higuera de la iluminación de Buda, llegado aquí en el siglo III a.C. En teoría, procede del histórico árbol Bodhi, de Bodh Gaya, en India,
bajo el cual Buda llegó a la iluminación. Se plantó en el 288 a.C. y es el árbol vivo más antiguo del mundo, cuya fecha de plantación se conoce. Hoy es una de las reliquias más sagradas del budismo en Sri Lanka. Las ruinas de Anuradhapura abarcan unos 20 kilómetros y su visita exige tiempo y un medio de locomoción, así como indicaciones precisas para identificarlas. Jetavanaramaya es una estupa que atesora una reliquia, parte de un cinturón que perteneció a Buda. Los habitantes le rinden culto regularmente, rodeando su base con una larga banda de tejido naranja, como manda la tradición. Era una de las estructuras más grandes de la antigüedad, con 122 metros de altura. Se emplearon 93.000 millones de ladrillos en su construcción. Se renovó a mediados del siglo pasado, aunque la punta sigue sin restaurar. La gran estupa blanca de Mirisawetilla se inscribe en un cuadrado, con una pequeña estupa en cada ángulo. Fue obra del rey Dutugamunu en el siglo II a.C. En toda la historia de Sri Lanka, sus reyes han sido claves en el mantenimiento y renovación de las instituciones budistas en la isla. El budismo Theravada es la religión del 70% de los srilankeses. La isla es un centro de aprendizaje y estudios budistas, y desde la introducción de la doctrina en el siglo III a.C., ha producido eminencias y preservado el Canon Pali, colección de textos que constituyen los fundamentos del budismo. En el comedor de los monjes del monasterio de Abhayagiri, la comida se disponía en un enorme abrevadero de granito. El palacio de Mahasena, cerca de la gigantesca estupa Abhayagiri, está decorado con animales tallados en la roca. Además, posee la piedra de luna más fina y mejor conservada de Sri Lanka. Es una losa semicircular que suele hallarse al pie de las escaleras de santuarios o antiguos palacios reales. La estatua representa el samadhi, la postura de meditación asociada a la primera iluminación de Buda, sentado con las piernas cruzadas y las palmas hacia arriba en el regazo. Esta postura, conocida en todo el mundo, es una de las piezas más típicas de la escultura budista. El complejo cuenta con varias albercas que llena y vacía un elaborado sistema de canalización. La imponente piscina del elefante, de 159 por 52 metros, estaba alimentada por aguas de canalización subterránea que procuraban los 75.000 metros cúbicos de agua necesarios para abastecer a 5.000 monjes en el complejo monástico.
Los ingleses trajeron el cultivo de té a la isla en 1815. En las regiones centrales y meridionales de montaña hay té por doquier. Su sabor y calidad dependen de la época de cosecha y de la altitud a la que se cultiva la planta. Los árboles se dividen en 3 niveles que dan nombre a los distintos tés: low ground, medium ground y el high ground, que crece a más de 1000 metros, el mejor y más codiciado. El té lo recolectan siempre mujeres tamiles, ataviadas con los tradicionales sarís. Las pluckers, como las llaman aquí, recogen en sus cuévanos solo las yemas jóvenes y sus 2 primeras hojas. El fin de la tarde lo marca el ritual del pesado, que determina cuánto gana cada mujer por la jornada. Pero la práctica prolongada del monocultivo provoca el empobrecimiento y erosión del suelo. En Sri Lanka, a causa de la actividad humana, los elefantes han perdido más del 30% de su hábitat natural y sufren las consecuencias. Abundan las crías huérfanas, heridas o maltratadas. Para remediarlo, el gobierno construyó en 1975 un orfanato en el pueblo de Pinahuela, entre Colombo y Candí. Pero de entonces a hoy han nacido en cautividad 20 elefantes, elevando la población a unos 80, lo cual entraña problemas financieros. Así que a veces liberan elefantes. Pero reintroducirlos en la naturaleza no es un proceso simple. En efecto, en este centro de protección y conservación, con cada vez más paquidermos, hay una pregunta en el aire. ¿Cómo liberamos en parques y reservas del país a animales que nunca han vivido en libertad? El orfanato ha adquirido cierta fama y se ha vuelto una atracción turística, cuya recaudación complementa las ayudas del gobierno. La piel del elefante es frágil. Es sensible a los rayos del sol y los parásitos que se alojan en sus pliegues. El barro es una capa protectora excelente contra esos incordios. Y cada elefantito sigue el ejemplo de su madre, revolcándose en él. Cada mañana, el espectáculo más fascinante es el baño en el río. Los curiosos se maravillan y sorprenden por el orden que reina en esta horda de elefantes que cruza el pueblo sin disturbio alguno.
Aquí, el elefante es un símbolo de buena suerte. Y los recién casados acostumbran a fotografiarse con ellos. En el centro de la isla, enclavada en un valle frondoso a 500 metros de altitud, la ciudad de Candí floreció en un meandro formado por el río Mahaweli, el más largo del país. La ciudad posee un lago artificial, obra del último rey de Candí. Célebre por su ritmo de vida apacible, no ha escapado a la modernización. Nada como el mercado central, repleto de puestos de frutas y verduras perfectamente ordenados, y su perenne olor a especias para fundirse con el ambiente local. Como la mayoría de mercados del mundo, se divide por bienes: frutas y verduras, arroces de todo tipo, base de la alimentación local, pescado y carne. En una cumbre boscosa, un Buda blanco domina la ciudad. Candí posee una reliquia atribuida a Siddhartha Gautama, el Buda histórico que vivió 6 siglos antes de Cristo en el norte de India. Esta reliquia, un supuesto diente suyo, tenía un papel político crucial, ya que poseerla suponía detentar el poder del país. Candí fue la última capital de los reyes de Sri Lanka. Cada año, cerca de 1 millón de personas acude a Candí para rendir tributo a la reliquia y admirar el espectáculo. A principios de agosto se celebra esta fiesta, marcada por 10 días de desfiles nocturnos en la ciudad. Pese al calor aplastante del verano, por la tarde los espectadores se agolpan en las aceras para coger sitio y disfrutar el espectáculo. Sri Dalada Maligawa, el templo del diente sagrado, forma parte del complejo palaciego del antiguo reino de Candí. Los fieles acuden a orar y presentar ofrendas. Al contrario que en el país vecino, la India, donde el budismo ha desaparecido por completo salvo en zonas del norte, aquí es omnipresente y el fervor religioso salta a la vista. En el recorrido de la procesión se va concentrando una multitud. Pocas horas antes del desfile, los elefantes están preparados, con ropajes multicolores. Cada elefante pertenece al templo del pueblo. Cuando la luna llena reluce en el cielo, el preciado diente puede salir del palacio. El elefante elegido para este privilegio, generalmente el más anciano, caminará por una alfombra de paños blancos. Lo han preparado para la ocasión en el recinto del palacio, siguiendo una ceremonia. Lleva a lomos un relicario con el diente. La procesión da comienzo.
Durante 10 noches, los elefantes acompañados de dignatarios lo escoltarán por la ciudad, con un itinerario distinto cada noche. Tras la caída del reino de Candí en 1815, se confió la custodia de la reliquia a los monjes budistas. A falta de un rey, se elige regularmente a un guardián laico que supervisa y organiza este espectáculo anual. Un cargo prestigioso con más de 2000 años de historia para salvaguardar estos rituales ancestrales. El espectáculo se inspira en tradiciones budistas e hindúes procedentes del Dalada Sirita, un libro que detalla las tradiciones que entraña el diente sagrado. Esta fiesta, de más de 2 milenios de antigüedad, se considera de las más suntuosas de la isla y quizá de todo el sudeste asiático. El Bes es una danza sagrada exclusivamente masculina. Los bailarines de Bes solo forman parte del Festival de Candí desde finales del siglo XIX. Esta danza radica en el Koomba Kankarilla, un rito de invocación a la divinidad conocida como Koomba, que alivia el sufrimiento y les protege de las calamidades. La última noche, la fiesta alcanza su cenit con un centenar de elefantes.
A 100 kilómetros al norte de Candí, la ciudad de Dambulla es célebre por su templo de oro. Se encuentra en un complejo de cuevas, Raya Maha Vihara, que data del siglo I. Es la red de cavernas más importante y mejor conservada de Sri Lanka. Los murales, que cubren 2000 metros cuadrados, representan escenas como la tentación de Buda por el demonio Mara y su primer sermón en Sarnath, rodeado de discípulos. A 20 kilómetros de Dambulla está Sigiriya, también llamada Peña del León, una fortaleza que es patrimonio de la humanidad desde 1982. Como en Dambulla, esta roca que se alza sobre la jungla es un Inselberg, una roca menos erosionada que el terreno que la rodea, un fenómeno frecuente en regiones intertropicales. A la cumbre se accede por una escalera que asciende por la pared. En una gran cavidad hay pinturas que representan a las doncellas de Siriguilla. Estos frescos antiguos se asemejan a los hallados en las cuevas de Ayanta, en India, solo que su estilo es particularmente srilankés. Este afloramiento es célebre por las ruinas del palacio, erigido en la cima por Kassapa I a finales del siglo V. Las vistas espectaculares de la jungla desde lo más alto atraen a muchos visitantes. El panorama a 360 grados es grandioso. Al norte y al este se extiende una jungla salpicada de lagos y aldeas, y a lo lejos se divisan los contrafuertes del macizo central. El gran embalse construido por el padre de Kassapa da fe de la ingeniería que Kassapa puso en práctica para canalizar el agua por más de 10 kilómetros. Al sur y al oeste, la perspectiva de los jardines es fabulosa, inimaginable desde el suelo. Junto al Parque Nacional Anja Medila y su lago, está el distrito de Polonnaruwa, sede de la monarquía cingalesa desde el siglo XI al XIII. Al lado de los monumentos brámicos erigidos por la dinastía Chola, llegada al sur de India en el siglo X, se hallan los restos de la fabulosa ciudad-jardín creada en el siglo XII por Parakramabahu, soberano del reino de Polonnaruwa. Es un yacimiento arqueológico muy extenso. Las ruinas del Palacio Real son los restos de un bello edificio del siglo XII. Solo quedan visibles 2 de los 7 pisos. El rey presidía esta sala del consejo rodeado de sus ministros. Una piedra de luna adorna el pie de la escalera,
cuyo canto está decorado con frisos de paquidermos y otras fieras. Al norte de la ciudad, un grupo compacto de 11 ruinas se inscribe en un cuadrilátero elevado. El Badataj es un antiguo edificio hindú. Las escaleras que dan a los puntos cardinales se adornan con piedras de luna. El Badataj se construyó para contener la reliquia del diente de Buda. Se colocaron 4 estatuas de Buda alrededor frente a cada entrada. Esta piedra de luna representa el samsara, el ciclo de reencarnación de la mitología budista. Construido en el siglo XI, el Atadaj es otro santuario erigido sobre 54 pilares que también albergó la reliquia, trasladada después a Candí. Antiguamente había 3 estatuas de Buda, pero hoy solo queda la del centro. En el templo de Nisankalata se recitaban cánticos de escrituras budistas. Sus 8 columnas de granito se esculpieron con esmero para asemejarse al tallo de la flor de loto y el capitel a la yema. En el centro de la plataforma hay una pequeña estupa. El Gálpota es un monolito granítico de más de 8 metros por 1,40 m y 25 toneladas. Recorrió más de 100 kilómetros para llegar aquí. En la cara superior hay grabado un edicto del rey Misán Kamala que relata sus hazañas. Es la inscripción más larga que se conoce en Sri Lanka. Polonnarua debe su fama al Gal Bajarilla. Son 3 grandes budas esculpidos en la roca del lugar. El primero está sentado meditando. El segundo en pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, símbolo de su iluminación. El tercero reclinado, en el nirvana. Es la estatua más perfecta y a la vez más misteriosa. Este Buda de 15 metros es uno de los ejemplos más bellos de la escultura cingalesa. En Sri Lanka hay muchos parques de acceso altamente regulado. Yala es uno de los primeros parques nacionales desde 1938. Alberga un amplio abanico de ecosistemas en su selva amazónica, con humedales de agua dulce y marinos. En temporada de lluvias, las tierras bajas se anegan y aparecen lagos temporales en los que grandes árboles muertos parecen emerger de las aguas. Es una zona vital para las aves de Sri Lanka. En este parque se cuentan 215 especies, 6 de las cuales son endémicas. Es lugar de reposo de aves acuáticas y cazadero de martines pescadores y águilas. También es un remanso de paz para aves migratorias como la cigüeña. El cálao bicorne suele vivir en grupos que hacen de los árboles sus dormitorios. Está bien adaptado a la vida entre ramas y los 3 dedos de sus patas se aferran con firmeza a las ramas. Su fuerte chillido y su vuelo pesado son su seña de identidad. El pavo real es originario de los bosques de Asia, principalmente de India, Pakistán y Sri Lanka, pero se cría en todo el mundo como animal doméstico desde la antigüedad. Los vados son el lugar predilecto de los cocodrilos, sobre todo en temporada seca. También es el caso del elefante asiático, que necesita barro para protegerse del sol abrasador. Los elefantes de Sri Lanka han desarrollado rasgos únicos, entre ellos la ausencia de colmillos. Les crecen a menos del 10% de los machos.
Otro animal que siempre anda cerca del agua es el facóquero. Se han identificado 44 especies de mamíferos en este parque. El búfalo vive en manada y es una especie amenazada por la caza furtiva. El ciervo moteado o chital es un cérvido autóctono de regiones boscosas de India y Sri Lanka. Chital deriva del hindi sital y a su vez del sánscrito sitrala, es decir, con manchas. Sus depredadores principales son el leopardo y el cocodrilo. Pero el chital es mucho más veloz. Puede alcanzar los 75 km por hora en distancias cortas. El leopardo, un depredador temible, da fama internacional al parque, que presume de la mayor densidad de leopardos del mundo. Otra especie turbulenta es el langur gris, que vive en grupo. No es agresivo como el macaco, pero sí astuto y juguetón. Es un animal sagrado en el hinduismo, ya que representa al dios mono Hanuman. A la mangosta hindú gris no le faltan presas para alimentarse. En efecto, con 96 especies distintas, la isla es el paraíso de las serpientes. Más de la mitad son especies endémicas, 32 son venenosas y 20 letales para el ser humano. El parque se extiende hacia el sur hasta llegar al mar. Dentro del parque, campamentos organizados permiten pasar la noche en la jungla y poder observar así la fauna de madrugada. Arugam Bay, antiguo pueblo pesquero de la costa, se ha convertido en un centro turístico importante para los srilankeses. Asistimos al regreso de las embarcaciones de pescadores, cuyas capturas abastecen a los restaurantes de la zona. El pueblo está formado por hoteles, albergues y múltiples comercios. El turismo vuelve a ser un motor económico importante tras un periodo conflictivo entre tamiles y cingaleses que le pasó factura. Al final de la jornada, locales y turistas disfrutan de la magnífica playa. La bahía de Arugam es célebre por la práctica del surf. La estación seca, de mayo a septiembre, es el momento idóneo para surfear. Fuera de esos meses, casi todos los hoteles y restaurantes están cerrados. Las mejores olas llegan en verano, cuando se registran las temperaturas más cálidas. El agua está a 28 grados. Sri Lanka, que Marco Polo describió como una perla en medio del océano, merece su apodo de Isla Resplandeciente.
Isla de plenitud, que seduce por la belleza de sus paisajes, su vegetación diversa y exuberante, el esplendor de sus ciudades antiguas y también la tradicional hospitalidad de sus habitantes. Sus playas de arena, bordeadas de cocoteros que mece la brisa, atraen tanto a amantes de deportes náuticos como a quienes buscan asueto en un paraje idílico.